Hola a todos, bienvenidos a este rincón de la conciencia, donde hoy pretendo reflexionar acerca de la necesidad de aprobación externa. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y todos, en mayor o menor medida, tenemos una necesidad de ser aprobados por los grupos de actuación de nuestra vida, por los grupos socioculturales en los que nos vamos a mover. Hay una delgada línea que separa lo saludable en esta necesidad de aprobación externa y lo patológico. Y muchas veces sufrimos muchísimo por culpa de esa necesidad de aprobación que a lo mejor no encontramos en determinados ámbitos de nuestra vida y que nos hacen sentir tremendamente inseguros. Está fuertemente influenciado por nuestras creencias. Desde pequeño hemos ido validando las opiniones que los demás han vertido sobre nosotros y eso nos ha hecho tener un concepto de nosotros mismos totalmente determinado por lo que hemos ido integrando o validando como bueno. Desde la infancia, a través de la familia, del colegio, de bueno, personas referentes e importantes en nuestra vida, nos han ido mandando inputs permanentemente de lo que nosotros transmitíamos que éramos, ¿no? Y bueno, pues con esa validación que hemos hecho, nos lo hemos creído. Si alguien nos hizo, nos increpó en algún defecto y lo hemos validado, pues hemos crecido pensando que ese defecto era parte de nosotros y que no era modificable. Esto no es así. Ya sabemos que esto se aleja mucho de la realidad y lo único que ha hecho ha sido generarnos muchos problemas de inseguridad y de autoestima, de eso que nosotros opinamos sobre nosotros mismos y nos ha hecho sentir incapaces de afrontar muchas situaciones que en realidad pues sí lo éramos. Esto viene desde la llamada herida emocional. Desde pequeños todos somos heridos por las personas de referencia en nuestra vida, pues en función de cómo nos ha tocado crecer en un entorno sociocultural determinado, ¿no? Todos los padres pues han criado a sus hijos con la mejor de las intenciones, con lo que sabían, con las herramientas que tenían y en muchas ocasiones pues no hemos sido conscientes de que heríamos a nuestros hijos y bueno, pues de alguna manera impactábamos en su corazón y en su opinión o en su versión sobre sí mismos y esto le ha llevado pues a tener un concepto de sí mismo erróneo hasta la vida adulta. Entonces, ¿cuándo una necesidad de aprobación es una dependencia para una persona? Pues hay 5 actitudes que nos pueden dar pistas sobre esto. En primer lugar, cuando opinas diferente a los demás y no muestras desacuerdo. Eres una persona que te sobreadaptas y huyendo permanentemente del conflicto, pues prefieres no dar tu opinión, aunque no sea la que se está poniendo encima de la mesa, no dar tu percepción de la realidad, no dar tu versión de los hechos por miedo a ser rechazado por los demás. Luego, otra puede ser variar nuestro estado emocional según la opinión de los demás. Y cuando sentimos que no gustamos, que alguien no siente un feeling natural por nosotros, o que sencillamente están en desacuerdo con algo que hemos hecho o que hemos dicho, pues nuestro estado emocional se ve muy perturbado. De alguna manera nos late el corazón muy deprisa, nos genera ansiedad, nos genera mucha inseguridad o miedo. Otra de las pistas puede ser no saber decir que no y anteponer siempre las necesidades de los demás frente a las nuestras. Culturalmente, por ejemplo, los padres casi siempre anteponemos las necesidades de los hijos frente a las nuestras, ¿no? En esa intención de hacerlo lo mejor posible, en ese intento de criar a nuestros hijos con todo el amor del mundo y con todo lo que necesitan, en muchas ocasiones invalidamos completamente nuestras necesidades y les acostumbramos a pensar que lo nuestro no es importante y de alguna forma tiranizamos a nuestros propios hijos. Bueno, pues en todos los entornos de nuestra vida podemos hacer algo parecido. Si nosotros siempre cedemos o no sabemos decir que no a cubrir las necesidades de otra persona, anulando nuestra propia necesidad, vamos a acostumbrar a las personas de nuestra vida y de nuestros entornos a que nuestras necesidades no son importantes y luego nos vamos a sentir que no se nos valora, que no se nos tiene en cuenta y que no se nos atiende. Otra de las pistas puede ser una preocupación excesiva por tu aspecto físico. Cuando una persona tiene mucha necesidad de aprobación externa, cualquier variación en su aspecto físico que le haga sentir inseguro, pues no sé, haber pasado una mala noche y tener mala cara, haber engordado un poco, o sencillamente no sentirte seguro con tu aspecto en un determinado ámbito social, pues puede perturbarte muchísimo y hacerte sentir muy pequeño
ante determinadas personas. Es imprescindible que sepamos cuál es nuestra opinión sobre nosotros mismos, que sobre todo nos sintamos satisfechos con la persona que mostramos, con la versión de la persona que mostramos en su conjunto y no solo en su aspecto físico. Por supuesto, cuidarnos. Cuando una persona se cuida, está satisfecha con su aspecto físico, aunque de alguna forma tenga puntos de mejora que arreglar. Pero si tú eres consciente de que te estás cuidando, no vas a sentir inseguridades. Una persona siente mucha inseguridad en su aspecto físico cuando constantemente está en autoabandono. Y otra de las pistas puede ser el no ser espontáneos ni auténticos por miedo a ese rechazo, ¿no? En muchas ocasiones, pues estamos en ámbitos sociales, empresariales, profesionales, donde nos da miedo hablar, nos da miedo dar nuestra opinión, nos da miedo mostrarnos tal y como somos. Cuando uno pierde la espontaneidad, realmente pierde la magia. Y al final, si solo es un personaje, no va a transmitir lo que realmente es y lo que tiene para ese grupo de acción. Entonces, es importante ser auténticos sabiendo que no a todo el mundo le vas a gustar, pero a quien le gustes, le vas a gustar de verdad. Entonces, las claves para trabajarnos esta necesidad de aprobación externa son varias. En primer lugar, tener conciencia de que entre el 20 y el 25% de las personas que te vas a cruzar en tu vida no le vas a gustar. No va a haber un feeling natural. No todos podemos gustar a todos. No todos transmitimos para todos igual. Entonces, yo, por ejemplo, que me dedico a dar formaciones, soy consciente de que siempre hay un porcentaje de personas que acuden a mis formaciones donde no se llevan lo que esperaban, donde no se van satisfechos con la formación, pero es verdad que la gran mayoría sí se lo lleva. Si yo solo me fijara en aquello que creo que no llego, en aquellas personas que creo que no les he gustado, me sentiría tremendamente insegura a la hora de dar mi producto, de dar mi servicio. Entonces, aunque las críticas, si son constructivas, son interesantes porque son posibles puntos de mejora, tenemos que centrar nuestra atención en dar nuestro producto, dar lo que tenemos que mostrar en cada momento de la forma más auténtica posible. Además, nadie nos conoce como nosotros mismos y muchas veces damos una validez extrema a la opinión de una persona que en realidad no nos conoce, no conoce el esfuerzo que ese hecho lleva detrás, no conoce nuestra capacidad, no conoce nuestro estado emocional. Entonces, una opinión de una persona que no nos conoce y que no está presente en nuestro día a día realmente tiene una validez muy pequeña. Sin embargo, si tenemos una necesidad de aprobación muy grande, le vamos a dar validez a personas que son totalmente anónimas en nuestra vida. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y realmente darle validez a las críticas constructivas y que provengan de personas que nos conocen, que están cerca de nosotros e incluso que nos aprecian, que cuando te hacen una crítica realmente buscan ese punto de mejora. Tienes que tomar tus decisiones bajo tus propios criterios. Tienes que entender que la percepción de la realidad de los demás es un punto interesantísimo para ti, para tener una percepción distinta a la que tú eres capaz de percibir. Nosotros fabricamos nuestros pensamientos cuando la realidad pasa a través de un filtro personal que son nuestras creencias y nuestras experiencias. Entonces, mi percepción es muy limitada y que los demás tengan una percepción diferente es interesante para mí, para tener más información. Pero a partir de ahí, seré yo el que tenga que tomar mis decisiones basado en todo ese conjunto de percepciones y teniendo un criterio que crea que a mí me convence y que cuadra con lo que yo soy. Las desaprobaciones no significan rechazo, no son un menosprecio hacia nosotros. Sencillamente son una opinión de algo que no ha cubierto las expectativas de alguien. Entonces tenemos que entender que nosotros no somos nuestras acciones. Nosotros no somos las opiniones de los demás. Eso no nos define como personas. Pero sí, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que algunas de nuestras acciones, algunos de nuestros trabajos no van a tener esa aprobación porque no han cubierto las expectativas de otra persona. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Cuando no podamos llegar a esa persona, tendremos que asumir si tenemos un posible punto de mejora o sencillamente no éramos la persona que tenía que cubrir esa expectativa. No somos ni más ni menos que nadie. Y esto tenemos que tenerlo muy presente porque a veces tenemos un nivel de prejuicio muy alto frente a las personas que nos rodean. Y
endiosamos a personas que consideramos que son más valiosas que nosotros, porque son un referente para nosotros, porque entendemos que son unos expertos en la materia que estamos trabajando o preparando, ¿no? Y bien, esas personas efectivamente tienen que ser un referente, tiene que ser una fuente de alimentación de conocimiento para ti, pero no tienen que ser personas que te acomplejen y te hagan sentir pequeño frente a ellos. Son personas, seres humanos, que han tenido un trabajo direccionado hacia esa materia y que a lo mejor están más evolucionados que tú. Pero es cuestión de que tú te alimentes, te prepares, pero no significa que no estés en ese punto, seas una persona de menor categoría. Y por supuesto no menospreciar a las personas que están por debajo de ti, porque entonces no vas a mirar a personas que seguramente están por debajo de ti porque lo han tenido más difícil que tú. Y esas suelen ser las personas que más aprendizaje tienen para ti. Lo importante es que seas una persona que cuadre con tu propósito, con tus valores y que no te valores solo por tus éxitos o por la aprobación que obtienes de los demás. Es importante que seas coherente con la persona que quieres ser, que seas auténtico, que conozcas tus necesidades y que las cubras. Pero es muy, muy importante que la opinión de los demás lo que te sirva es para retroalimentarte y no para, de alguna manera, hacerte sentir inseguro o hacer que frenes en la expansión de tu propósito. ¿M? Bien, ¿cómo nos afecta esta necesidad de aprobación externa? Bueno, pues cuando una persona se ve afectada porque realmente tiene una necesidad muy grande de aprobación y le impactan todos estos puntos que hemos desarrollado, en primer lugar puede sufrir grandes desequilibrios emocionales, porque siempre que esté delante de una persona que sienta que no tiene esa aprobación de forma natural, que no hay feeling, va a prevalecer la emoción del miedo. Y a partir de ahí, la emoción del miedo es una emoción aflictiva y no nos va a dejar mostrar lo que tenemos para mostrar. Luego hay una bajada de la autoestima, nos vamos a sentir pequeños frente a esas personas con las que sentimos que no tenemos esa aprobación. Entonces, tenemos que trabajarnos la aceptación de que no podemos gustarle a todo el mundo, pero que eso no nos hace malos. Sencillamente no nos hace capaces de llegar al 100% de las personas. Además, hay un aumento en la voz autocrítica. Todos tenemos un pepito grillo ahí que nos está hablando constantemente y que cuando tú tienes una necesidad de aprobación externa demasiado grande que se acerque a lo patológico, de alguna manera esa voz autocrítica va a ser muy destructiva. No va a ser un aliado para ti. No te va a empujar en los momentos de dificultad, sino que te va a hundir porque vas a fijar como esa voz autocrítica todos aquellos mensajes que sientas que son una desaprobación en esa necesidad tan grande de aprobación externa. Eso te va a desmotivar y va a hacer que de alguna manera no termines atreviéndote a desarrollar todo aquello que quieres desarrollar. Además, puedes tener una sensación de rechazo muy grande hacia la persona que no te aprueba. Y la persona que no te aprueba no es mala, no es una persona que te desee nada malo, es una persona que sencillamente no cuadra contigo, no cuadra con tu manera de comunicar, no cuadra con tu proyecto, con tus valores, pero no significa que sea una mala persona. Para eso yo tengo un truco fantástico. Siempre que tengas la desaprobación de alguien o que sientas que hay alguien a quien no le llegas, para no rechazarlo piensa que es una persona a la que hay gente que quiere, seguro. Es una persona que tiene a quien querer. Es una persona que es la persona favorita de alguien y es una persona que es la peor persona para alguien, exactamente igual que tú. Sencillamente es un ser humano. Entonces, no etiquetemos a las personas en pro de la seguridad o la inseguridad que nos transmitan en nuestra manera de mostrarnos al mundo. Además, esto nos mantiene, cuando tienes una necesidad de aprobación externa excesivamente alta, nos mantiene en un estado de alerta permanente, porque vamos a estar más focalizados en buscar a aquellas personas, la mirada, la aceptación, la cara de aprobación de aquellas personas que sentimos que no le gustamos, que las personas que de forma natural nos aceptan y encajamos en sus vidas. Entonces, céntrate en las personas con las que sí encajas y de alguna manera si centras la atención en ellas, te van a transmitir seguridad todo el tiempo y no vas a estar en un permanente estado de sufrimiento y de estrés. Y luego esto te puede producir muy mal humor y mucha irascibilidad, porque estar en estado de alerta permanente, está en estado de estrés permanente, conecta la amígdala del cerebro y eso hace que estés muy susceptible, que estés muy reactivo y que además el hipocampo del cerebro, donde está tu estado de ánimo, se vea muy afectado, con lo cual puede ser una persona que esté a la defensiva, iracunda, irascible y de alguna manera que
tu estado de ánimo sea bastante bajo. Entonces es muy importante trabajarnos el soltar esa necesidad de aprobación externa en exceso y trabajar en función de lo que nosotros o vivir en función de lo que nosotros consideremos que queremos fabricar en la versión de persona que queremos transmitir al mundo. Entonces, ¿cómo podemos actuar frente a las críticas? Porque esto es una manera, todos, de alguna manera recibimos críticas, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos que reaccionar con calma. Tenemos que poner en práctica nuestra paciencia. ¿M? Porque la crítica, en principio, tiene la función de que mejoremos. Pero si lo que recibimos es una crítica hostil o con un tono algo desadecuado, ¿no? Tendremos que pensar de dónde viene esa crítica. Si es de una persona que no nos conoce nada, si es de una persona que no conoce nuestro trabajo, que no conoce aquello de lo que está opinando, probablemente ese tono hostil y esa crítica destructiva va más con esa persona que contigo. Realmente te ha elegido como cubo de basura para echar algo que le persigue a él. Entonces, suéltalo. Cuando recibimos una crítica debemos de controlar nuestras emociones negativas, como es la ira, la frustración, la rabia. Es verdad que a veces si hacemos cosas con nuestra mejor intención y recibimos una crítica como recompensa, pues nos va a frustrar bastante, ¿no? Pero tenemos que entender o tenemos que aceptar que no a todo el mundo le vas a llegar, no a todo el mundo le vas a gustar. Y cuando tú aceptas y eres capaz de soltar, cuando recibas una crítica de ese tipo, lo que vas a hacer es decir, vale, pues esta es de esas personas a las que no le llego. La sueltas, no creas un vínculo de dependencia ahí y a partir de ahí respiras y saneas la situación. Recordar que una crítica es solo una opinión, no es la realidad. Es importantísimo, porque muchas veces una crítica negativa nos inunda de tal manera que creemos que todo nuestro proyecto no tiene sentido, que creemos que todo lo que hemos hecho y que ha sido criticado es malo. Y no es así. Solo es la opinión de una, de dos o de varias personas. Pero no es el 100%, no es la realidad. Además, tenemos que aprovechar esa crítica para evaluar realmente si es bueno lo que estoy haciendo o es mejorable y llevarme la crítica constructiva para como puntos de mejora. Es un feedback muy interesante para tu propia mejora. Entonces tenemos que ser también un poco humildes y aunque nosotros le hayamos puesto toda la carne en el asador a un trabajo, a un proyecto, a algo que hacemos, a una relación incluso, si no hemos cubierto la expectativa de otro y nos da una crítica constructiva, pues a lo mejor nos da puntos interesantes donde aprender y donde mejorar. Y por lo tanto, también tenemos que tener muy presente que debemos de ser asertivos y no entrar en ofensas personales cuando hablemos con las personas con las que no sentimos esa aprobación. Muchas veces recibimos críticas y la manera de ponernos a la defensiva es ofender al otro. Si tú no eres asertivo, lo que vas a abrir es un conflicto que no tiene sentido, porque esa crítica no hablaba de ti, hablaba de algo que tú has hecho o has transmitido y que no ha cubierto la expectativa de otra persona. Si entramos en desprecios personales, en insultos, si entramos bueno, pues en ofensas, de alguna manera vamos a abrir un conflicto que no era necesario abrir. Y por otro lado, tenemos que tener muy presente que los errores no te definen como persona. Tan solo son acciones de las que debemos aprender. Y aquí entra, es muy importante tomar conciencia de la queja. Muchas veces, cuando sentimos que no hemos estado a la altura de las circunstancias, porque no hemos recibido la aprobación que esperábamos, entramos en el modo queja. Y la queja la utilizamos para no llevarnos una lección sobre esa situación. En vez de analizar nuestros puntos de mejora, en vez de ser humildes, lo que hacemos es quejarnos de la forma de opinar o de la actitud de los demás. Entonces, quejarnos solo sirve para meternos en una frecuencia vibratoria súper negativa, en una visión muy fea de la vida y que lo que busca es tener una actitud pasiva ante la dificultad y no adoptar las medidas correctoras que podemos adoptar para cada vez ser una mejor versión de nosotros mismos. Espero que te haya aportado algo esta pequeña charla. Espero que te puedas trabajar con cierta conciencia esa necesidad de aprobación externa que es fundamental para el ser humano. Es instintiva porque cuanto más aprobados nos sentimos, más seguros nos sentimos en los distintos grupos de actuación. Pero ten muy presente que no le puede gustar a todo el mundo. Es absolutamente imposible. Que tengas un gran día.